Hola amigos, hoy en Motorcar vamos a tratar un tema que yo creo que es muy interesante. Vamos a tratar el tema de ¿qué me compro? ¿Un vehículo eléctrico? ¿Un vehículo híbrido enchufable? Bueno, os voy a contar. Primero, partimos ya de la base de que estamos dejando a un lado otro tipo de tecnologías, como por ejemplo puedan ser los térmicos, bien sean diésel, gasolina, gas, incluso los propios híbridos puros. Y os voy a decir por qué. Básicamente por los siguientes motivos. Los gasolina y los diésel son vehículos que, por un lado, contaminan, por otro lado, ya no tenemos ningún tipo de incentivo y, por otro lado, tenemos una tecnología que tiene una tendencia al alza. Por lo tanto, lo más lógico y lo más recomendable sería ya irnos directamente hacia la parte eléctrica. Ahora bien, dentro de la parte eléctrica habría que elegir entre híbrido enchufable o eléctrico. Ahora vosotros diréis, ¿hay alternativas intermedias? Por ejemplo, lo que os decía antes, híbridos puros o gas. Los híbridos puros hace 20 años, hace 30 años estarían muy bien, pero a día de hoy yo creo que ya necesitamos un avance mucho más drástico, necesitamos que haya un cambio mucho más rápido y además hemos visto que hay alternativas como los híbridos enchufables que son muchísimo mejor en todo. Por lo tanto, no merece la pena a día de hoy, como os digo, ese tipo de tecnología. Por otro lado, la tecnología asociada a los gas, ya puede ser GNC, GLC, bueno, todo ese tipo de tecnologías asociadas al gas, yo creo que ya os he comentado alguna vez, pero bueno, básicamente yo no le veo mucho sentido porque al final son tecnologías que nacen un poco, pues yo creo que ya desfasadas, ¿no? Además, el gas se ha estado utilizando para otro tipo de servicios que yo creo que son más adecuados, como por ejemplo puede ser la calefacción y todo este tipo de cosas. Entonces yo lo veo más indicado para eso. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente ya lo tiene en su casa. Entonces ahora vamos a cambiar los vehículos para que puedan tener el gas, te quitan espacio, tienen mantenimiento. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero básicamente ya os digo, desde nuestro punto de vista creemos que el camino está encauzado muy claramente, por un lado para híbridos enchufables o eléctricos puros, sobre todo, ¿vale? Entonces, vamos a ver luego, más adelante también, qué opciones hay dentro de los eléctricos puros y lo que pueda llegar a ser el futuro. No vamos a entrar en eso, pero vamos a ver a día de hoy, con lo que tenemos, con lo que hay, con los modelos que hay, cuál sería la mejor opción. Pues bien, para poder entender mejor cuál es la opción que más nos merece la pena, dependiendo de nuestro caso, de nuestra situación, yo lo que os diría es, vamos a verlo desde un punto de vista comparativo, viendo las ventajas y las desventajas de cada una de estas dos tecnologías, tanto la híbrida enchufable como la eléctrica. Algunas pueden parecer evidentes, pero otras no lo son tanto, y hay que indagar un poco y de esta manera podremos encontrar cuáles son las diferencias y poder entender cuál es la que mejor me puede venir a mí, por mi uso, por mi gusto, por mis preferencias, etcétera. Si os parece, vamos a ver primero cuáles son las ventajas de los vehículos eléctricos puros, vehículos eléctricos a batería. Nos centramos en vehículos eléctricos a batería porque son los que hay a día de hoy, como hemos dicho. Dejamos a un lado lo que podría ser hidrógeno y todo esto, que a día de hoy está un poquito verde y todavía le falta pues por madurar. Vamos a centrarnos, como os digo, en los vehículos eléctricos a batería y vamos a ver cuáles son las principales ventajas. Yo diría que en la cúspide de la pirámide de las principales ventajas de los vehículos eléctricos estaría pues el nivel de emisiones, ¿no? El nivel de emisiones es cero. El nivel de emisiones cuando funciona el vehículo es cero. ¿Cómo se consigue esa energía? No vamos a entrar en este momento. Ya sé que va a venir el típico con el cuento de siempre de que, bueno, que el ciclo combinado, que no sé qué. Bueno, no vamos a entrar en este tipo de cosas. Ya hablaremos en otro momento de eso porque de eso también hay mucho que decir y no se dice siempre todo lo que es. Pero bueno, vamos a quedarnos con eso. Son vehículos cero emisiones, son vehículos que no contaminan en su uso. La electricidad, si se consigue de una manera verde, de una manera que no se contamine, y se puede hacer, el sol es un ejemplo claro de que se puede conseguir esa electricidad de una forma no contaminante, hace que sean vehículos cero emisiones. No se contamina cuando se utilizan. Esa sería la principal ventaja. La segunda ventaja que tenemos es que tenemos una mayor simplicidad mecánica. En el caso de los vehículos eléctricos tenemos una simplicidad mecánica patente. A pesar de que puedan tener muchísima electrónica y muchísimos componentes electrónicos, es cierto que toda la parte de gestión del motor como tal no tiene nada que ver con la que pueda ser en un vehículo térmico. Y luego, por otro lado, podemos quitarnos muchos sistemas que tienen los vehículos térmicos, como por ejemplo
todo el tema de gestión de escape, gases, no tenemos embrague, no tenemos caja de cambio, en la inmensa mayoría de los casos, puede haber alguna rara excepción que lo tenga, pero no se suele tener este tipo de cosas. Y no se tienen, por ejemplo, filtros de aire, filtros de aceite como tal tampoco, ¿vale? Aunque podamos tener algún tipo de pues elemento que sea pues lubricante dentro del propio motor, lo que sea, pero bueno, como os digo, el mantenimiento no es igual que el de un térmico. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta también que tienen un cierto mantenimiento, lógicamente, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Es mucho más sencillo. Esa sería una de las principales ventajas también. Otra ventaja que tenemos es que los vehículos eléctricos son mucho más sencillos de conducir. Estoy pensando, por ejemplo, en personas con algún problema de movilidad reducida, algún tipo de discapacidad, personas con una edad un poco más avanzada. Un vehículo eléctrico es mucho más sencillo, no tenemos embrague, no tenemos caja de cambios, no tenemos nada de esto, no tenemos que incluir, no tenemos que meter marchas, prácticamente podemos conducir a un pedal. Y todo lo que sea simplificar para hacer lo mismo, creo que es útil y además viene muy bien para un gran número de personas. Y por lo tanto, eso también es una ventaja. Otra de las principales ventajas, que a mí no me gusta poner en la cúspide de la pirámide de ventajas de los vehículos eléctricos, a pesar de que se suele poner desde muchos sitios en esa posición dominante, es la relativa al ahorro que podemos llegar a tener con un vehículo eléctrico. Y yo lo entiendo, yo llego a entender, eso lo he dicho muchas veces, vende mucho el que podamos decir, te vas a ahorrar no sé cuánto dinero si te compras un vehículo eléctrico. Esto vende mucho, pero hay que explicarlo y hay que matizarlo. Si tú cargas en tu casa a diario o en la mayor parte del tiempo, vas a tener un ahorro considerable si tú haces kilómetros durante todo el año, ¿no? Entonces, en ese sentido lo vas a notar bastante. Una persona que haga pocos kilómetros o que quiera depender de la red de carga pública que tenemos ahora mismo, cargadores rápidos y tal, pues hombre, ahí no va a notar tanta diferencia. Incluso puede llegar a ser un consumo parecido al de un diésel que consuma muy poco, ¿eh? Ojo con esto, que consuma muy poco. Hemos hecho muchísimos cálculos al respecto, o sea que os lo puedo asegurar. Tiene que ser un diésel que consuma muy poco. Si cargamos fuera de casa, siempre. Si cargamos en casa, no hay forma de competir contra eso, ¿vale? Entonces, en ese caso, porque cargar un coche que pueda tener una autonomía de unos 200 y pico kilómetros, igual nos cuesta 3 euros, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de tarifa que tengáis. Pero bueno, como tenemos esa posibilidad, fijaos cómo vamos a hacer esos kilómetros con un térmico. Es imposible, ¿no? Pero yo no me quiero centrar en eso, porque no creo que eso sea lo que haya que poner en la cúspide de la pirámide. Y os digo por qué. Porque cuando se dicen esas cosas, se tiende a confundir a la gente. Y cuando vemos cualquier vídeo de los que hemos publicado, por ejemplo nosotros, cuando hemos cargado en la red de carga pública, la gente dice, pues no se ahorra tanto, porque fíjate lo que vale, no sé qué. Bueno, hay que explicarlo. El 90% del uso del coche, o el 90 y tantos por ciento, lo vas a hacer cargando en tu casa. Y por lo tanto, en ese sentido, vais a tener un ahorro considerable. Pero yo no me voy a centrar en eso. Y no hablemos ya si, por ejemplo, tenéis alguna fuente de autoconsumo, como por ejemplo puedan ser placas solares o cosas similares, ¿no? En ese caso podéis, o aerogeneradores que podáis tener en casa, bueno, o a lo mejor tenéis combinación de ambos. En este caso ahí ya sí que podéis llegar a tener un ahorro prácticamente cero y os puede costar nada el utilizar el vehículo eléctrico. Pero bueno, yo no me centro tanto en esa parte porque me parece un poco que es la parte más demagógica, es lo que más se suele, de lo que más se suele hablar, pero lo que también más se suele criticar. Entonces yo no me voy a centrar en esa parte. Es una ventaja, pero no lo vamos a poner como en el tope de la pirámide, como os decía, de las ventajas. Vamos a ver más ventajas. Otra ventaja de los vehículos eléctricos con respecto a los vehículos híbridos enchufables sería que los vehículos eléctricos tienen la posibilidad de cargar en cargadores rápidos. La gran mayoría tiene la posibilidad de cargar en cargadores rápidos. Y esto hace que si salimos fuera de casa, pues el vehículo sea más utilizable. Lo podemos cargar en un cargador rápido y podemos tardar 1 hora, o podemos tardar 45 minutos, o podemos tardar 1 hora y media. Depende de la cantidad de energía que queramos cargar y necesitemos. Como os digo, en viajes podemos hacer viajes más largos utilizando siempre la parte eléctrica porque es un vehículo 100% eléctrico, lógicamente. Entonces, esta también sería una ventaja que podemos cargar a mayor potencia. Ahora veamos algunas de las ventajas de los vehículos híbridos enchufables. La principal ventaja sería la autonomía. No tenemos problema de autonomía. Tenemos una autonomía suficiente como la que pudiéramos tener con cualquier vehículo térmico. ¿Por qué? Pues porque tenemos la parte térmica que siempre nos va a ayudar cuando queramos hacer un desplazamiento largo. Y por lo tanto nos evitamos, por un lado, el tener que estar parando habitualmente y luego que las paradas tampoco tienen por qué ser largas, no van a ser prolongadas. Un vehículo híbrido enchufable puede tener una autonomía, y como os digo, muy próxima a la que pueda tener un diésel. Sí que es verdad
que algunas veces pueden tener el depósito un poco más reducido en su capacidad, y esto puede hacer que tengamos un poquito menos de autonomía en algún caso concreto, pero ya os digo que no pasa con todos los vehículos, ¿eh? Otra de las principales ventajas de los vehículos híbridos enchufables sería que tenemos mucha variedad a día de hoy en el mercado, tenemos muchas opciones, además en todos los segmentos, todo tipo de vehículos. Tenemos desde podría decir casi utilitarios, compactos, tenemos ya varios compactos, tenemos también vehículos un poco más deportivos, tenemos también subs bastantes, hay bueno, hasta monovolúmenes y furgonetas de carga tenemos ya híbridas enchufables. Por lo tanto, hay muchas opciones en ese sentido, y yo creo que hay un poquito más de variedad de la que hay, por ejemplo, en vehículos eléctricos a día de hoy, como os digo, a día de hoy. Hay más opciones, ¿no? Se ha podido reaccionar más rápido y por lo tanto hay más opciones. De hecho, la prueba la tenéis que en el canal, por ejemplo, hemos podido probar, en algunos casos hemos podido probar más vehículos híbridos enchufables que eléctricos puros en algunos casos, ¿no? Otra de las principales ventajas de los híbridos enchufables sería que tenemos un precio inferior. Siempre vamos a hablar de mismo vehículo, mismas prestaciones, o un vehículo muy similar con las mismas prestaciones. Siempre hablamos de prestaciones, nivel de equipamiento, nivel de calidad, nivel de marca. Hay que poner lo mismo, ¿vale? No podemos comparar cosas que son incomparables. Hay que comparar cosas que sean muy similares o que sean semejantes. Y en ese sentido, si comparamos cosas que sean iguales, ya os puedo asegurar que los vehículos híbridos enchufables están un escalón por debajo en precio con respecto a un vehículo eléctrico. Los vehículos híbridos enchufables requieren de una menor infraestructura de carga. ¿Es recomendable tener un cargador? Sí. ¿Es imprescindible? No. Podemos tener en un enchufe doméstico, podemos tener un vehículo híbrido enchufable. Lo podemos utilizar habitualmente y no hay problema alguno, salvo que sea, pues como os digo, una instalación que no esté bien acondicionada o que tenga algún tipo de problema. Pero si la instalación está bien hecha, podemos tener un vehículo híbrido enchufable, como os digo, en un enchufe normal. Lo único que vamos a tardar más en cargarlo, pero realmente un vehículo híbrido enchufable está pensado para cargarse durante la noche en la mayoría de los casos, y por lo tanto, como os digo, necesitamos una menor infraestructura. No necesitamos un cargador, o si lo necesitáramos, con uno de 3,7, por ejemplo, de 3,7 kilovatios de potencia máximo, nos valdría. Los vehículos híbridos enchufables, en cierta manera, no tienen la necesidad de tener una materia prima tan cuantiosa como, por ejemplo, pueda ser un vehículo eléctrico puro. Ejemplo, un vehículo eléctrico puro que tenga una batería de 60 kilovatios hora de capacidad, con la capacidad con los materiales que se ha realizado esa batería, con el litio, con el cobalto, con lo que se utilice en esa batería, nos podría dar para hacer 4 baterías de híbridos enchufables. Es decir, con lo de un coche tendríamos para 4 híbridos enchufables. Y si lo utilizamos de una forma lógica, pues claro, si al final no utilizamos la parte eléctrica y solo nos vamos con la parte térmica, no tiene mucho sentido, pero yo estoy refiriéndome a un uso normal y racional de un híbrido enchufable, ¿eh? Centrándonos principalmente en la parte eléctrica, que es la que vais a utilizar el 90% del tiempo, o entre el 80 y el 90. Entonces, en ese caso, estamos haciendo un uso más responsable de los recursos que tenemos a día de hoy. Si en el futuro se pueden extraer esos recursos de una manera mucho más responsable y sin que se tenga que contaminar tanto, o que se pueda reducir esa contaminación, pues de esta manera no tendremos ya ningún tipo de freno, y no tendremos además ninguna excusa más, la típica excusa de se contamina para extraer el litio de las baterías y no sé qué. Bueno, pues todo esto ya se podría eliminar, ¿no? Pero a día de hoy, como os digo, como todavía se tiene ese pequeño hándicap, como os digo, los híbridos enchufables, con lo que tenemos en un eléctrico de 60 kilovatios hora de capacidad, tendríamos para 4 híbridos enchufables. Que aunque alguien diga, a mí no me importa eso para nada, me da igual, a mí lo que me importa, bueno, pues al que no le importe, que no le importe, pero bueno, a nosotros sí que nos importa. Y lo decimos, ¿no? En este sentido. Entonces, esa sería una ventaja de los híbridos enchufables, que tienen un uso mucho más responsable de los recursos a día de hoy, como os digo. Más adelante veremos a ver de qué se hacen las baterías y de qué están hechas, y a lo mejor los materiales pues no son tan escasos como los que hay a día de hoy. Bueno, ya hemos visto la cara, ahora vamos a ver la cruz de cada uno de ellos. Primero vamos a empezar con las desventajas o los contras de los vehículos 100% eléctricos. La principal desventaja para nosotros de los vehículos eléctricos 100% sería los tiempos de carga. El tiempo de carga a día de hoy pues puede ser prolongado y por lo tanto puede ser una desventaja. Ya os digo que no siempre va a ser igual para todo el mundo. Aquí esto es algo muy subjetivo. Cada uno tiene una forma de vivir y tiene una forma de hacer las cosas. No para todo el mundo va a ser una desventaja, pero para la mayoría de las personas
el hecho de tener que esperar, por ejemplo, cuando se hace un viaje de 600, 700 kilómetros y tener que esperar para cargar, pues esto ya os digo que puede llegar a ser, como os digo, una desventaja, ¿no? Y es la principal desventaja. Fijaos, más que la propia autonomía, que es lo que seguro que teníais ahí en mente, ¿no? Que iba a decir la autonomía. Pues no, la autonomía no es el principal problema. El principal problema sería el tiempo de carga, el tiempo que hay que invertir para cargar. Si tenéis dudas en cuanto a los tiempos que se pueden llegar a invertir para realizar una carga, tanto en un punto de carga público como en casa, podéis echar mano de nuestros vídeos. Hemos publicado muchísimos vídeos, muchísimo contenido en torno a este tema y por lo tanto lo podéis ver. Podéis ver precios también, podéis ver muchas cosas. Ya os digo, la carga en carretera no es algo habitual, no es como los vehículos térmicos, que en los vehículos térmicos estamos siempre cargando en carretera, entre comillas, porque cargamos en una gasolinera. Aquí se trata de hacerse uno la gasolina en casa, se trata de cargar en casa. En la mayor parte de las veces, de las ocasiones, vamos a cargar en casa. Pero si tenemos que hacer cargas fuera, habitualmente, porque hacemos viajes largos o desplazamientos largos, en ese sentido vamos a tener ese problema que os digo que va a ser los tiempos de espera. Y bueno, ahí es donde podemos llegar a tener la mayor complicación, la principal desventaja. Otra de las desventajas de los vehículos eléctricos 100% sería el precio. Tenemos un mayor precio de compra. Fijaos que cada día es menor la diferencia que pueda haber. Y como hemos dicho, también hay subvenciones. Pero bueno, no quiero hablar en las desventajas, no quiero hablar de las ventajas, pero quiero que vayáis aunando una cosa con la otra. Porque cuando hablo que es una desventaja el hecho de que tenga un precio mayor, no estoy teniendo en cuenta, no le estoy descontando el hecho de que haya ayudas. Es decir, si incluimos las ayudas, estamos muy próximos a los precios que puedan llegar a tener un vehículo similar, de similares características, similares prestaciones, similar equipamiento, similares marcas. No comparemos cosas que no se pueden comparar, como decíamos antes, pero esa sería, como os digo, una desventaja cada vez menor, en lo que tiene que ver con el precio. En el caso de los vehículos eléctricos tenemos todavía algunas lagunas en lo que se refiere a algunas versiones o algunos segmentos que todavía no se han trabajado tanto. Por ejemplo, hacen falta más utilitarios, quizá, más alternativas en cuanto a utilitarios. Vehículos a lo mejor de entre 20 a 30.000 euros. Hay pocas opciones en ese sentido y las que hay yo sé que a la mayoría de vosotros no os cuadran. Pero bueno, en cualquier caso hay que tener en cuenta que a día de hoy es lo que hay, pero bueno, es esa desventaja y hay que decirla, la tenemos ahí, que se puede suplir. Estamos comparando siempre eléctrico con híbrido enchufable. Un vehículo eléctrico para cargarse en casa requiere de una mayor infraestructura, es decir, vamos a necesitar de un cargador en la mayoría de los casos. Esto es un punto que hay que tener en cuenta porque, a ver, no todos los coches van a necesitar la misma cantidad de energía, pero sí que es verdad que si tenemos un vehículo con una batería ya de mediana o grande, vamos a necesitar un cargador sí o sí, seguro. Podemos cargar temporalmente o puntualmente a través de un cargador auxiliar, ¿no? Pero un cargador portátil, pero realmente no es lo que tenéis que hacer en vuestro día a día, es algo que es muy complicado hacer y que algunos de vosotros seguro que lo haréis, estoy seguro que habrá gente que lo haga, pero no es lo más recomendable. En un vehículo eléctrico 100% lo más recomendable es tener un cargador. Sí que es verdad que a lo mejor no se requiere tanta potencia como se pueda llegar a creer y con una potencia muy parecida a la que ya tengáis, probablemente ya lo podáis tener. Un cargador 3,6 en la mayoría, 3,6, 3,7 en la mayoría de los casos, kilovatios de potencia, en la mayoría de los casos vais a tener más que suficiente para la gran mayoría de los vehículos. En el caso de los eléctricos 100% dependemos de factores externos, como por ejemplo las infraestructuras. Sí que es verdad que cada vez la red de carga en España, la red de carga pública me refiero, cada vez es mayor, cada vez hay más opciones, cada vez hay más cargadores rápidos, cada vez se va aumentando el nivel de potencia. Esto es así, esto es una realidad, la vemos nosotros en nuestro día a día. Nosotros no nos bajamos de vehículos que tienen enchufe, de vehículos eléctricos o incluso híbridos enchufables, pero tened en cuenta que va a haber una limitación, ¿no? Es decir, a la hora de hacer un viaje dependemos de esa red de carga, de esa infraestructura que no controlamos nosotros, ni es una infraestructura que ya esté hecha, como en el caso de los vehículos híbridos enchufables que sí que tienen ya esa red de carga. Bueno, perdón, cuando me refiero a que tienen en la red de carga me refería a los híbridos enchufables, estoy todo el día con la carga, me refería a la gasolinera, lógicamente. Es decir, cuando hacemos un viaje largo con un híbrido enchufable, pues tenemos la red de gasolineras, tenemos estaciones de servicio, que es lo que utilizáis, lo que habéis estado utilizando a día de hoy, con lo cual no va a haber ninguna diferencia. Pero sin embargo, en el caso de los eléctricos, dependemos de esa red de carga externa que todavía se está generando, que ya, como os digo, cada vez se va avanzando más, pero todavía se está pues completando.
Y bueno, por último vamos a ir ya con lo que serían las desventajas de los híbridos enchufables. La principal desventaja, bajo nuestro punto de vista, sería la mayor complejidad mecánica. Un híbrido enchufable tiene una mayor complejidad mecánica, puesto que combina dos tecnologías. Sí que es verdad que se puede utilizar tecnologías térmicas mucho más sencillas, más básicas, lo hemos visto en alguna marca. También tiene, por supuesto, limitaciones y lagunas desde el punto de vista de las prestaciones. Pero bueno, como os digo, es una opción y también se suele hacer así, ¿no? Entonces, los vehículos híbridos enchufables tienen que combinar esas dos tecnologías y normalmente pues suelen tener un poquito más de complejidad desde el punto de vista mecánico a tener que casar. Pero también puede llegar a ser una ventaja en algunos casos, que no lo hemos comentado antes, pero sí que es verdad que podemos, por ejemplo, el tema de los frenos y demás, pues oye, se necesita muchísima menor presión de frenado porque tenemos también la parte eléctrica que nos va a ayudar a regenerar y por lo tanto también a retener y a frenar el vehículo. En un híbrido enchufable no nos vamos a quitar el mantenimiento de la parte térmica. Como os digo, cada vez los mantenimientos son mucho más alargados, ya no tenemos que ir a mantenimientos muy cortos, pero sí que es verdad que no nos quitamos la parte térmica y por lo tanto vamos a tener que cambiar aceite, vamos a tener que cambiar líquido refrigerante, pues también en el caso de los eléctricos ya decíamos que lo tenían, pero por ejemplo en el caso de los híbridos enchufables no nos quitamos la parte del térmico, ¿no? Como os digo, filtro de aire, filtro de aceites, todo este tipo de cosas no nos lo vamos a quitar. En muchos casos tenemos embrague, tenemos también caja de cambios, que tiene sus ventajas, por supuesto, pero también tiene su inconveniente porque tiene mayor complejidad mecánica, son más piezas y más posibilidades de que haya algún tipo de fallo, ¿no? En ese sentido. Los híbridos enchufables requieren de una mayor implicación por parte del conductor si queremos tener un buen resultado. Ojo, si no, tampoco se necesita mucho, son vehículos sencillos también de conducir, pero si queremos tener un buen resultado desde el punto de vista de la eficiencia, de tener unos mejores consumos, requieren de una mayor de un mayor entrenamiento, por así decir. No quiere decir que sea algo súper complicado ni que no se pueda hacer. Se puede hacer y es algo sencillo, pero requiere de que la persona se implique y quiera realmente tener un buen resultado, ¿vale? Eso es importante y yo creo que es un factor que debéis tener en cuenta. Otra de las desventajas de los híbridos enchufables es que tenemos mayor riesgo de ir perdiendo esos privilegios que nos han dado, como por ejemplo puedan ser la etiqueta cero, el parking y todo este tipo de cosas. A ver, mucho ojo. Hay muchos esperando antes, Es decir, están los híbridos puros, están los de gas, están todo esto que se puede quitar primero y luego los híbridos enchufables estarán a un nivel parecido a los eléctricos durante un tiempo y luego, bueno, pues lógicamente, como hemos dicho, las subvenciones no van a durar eternamente ni los privilegios van a durar eternamente. Por eso, cuando decimos es un buen momento ahora, ¿por qué? Porque tienes esos privilegios mañana, no vas a tener esos privilegios. Si te da igual y quieres esperar, cada uno sabrá lo que hace, pero que sepáis que esos privilegios no van a durar toda la vida. Entonces, en ese sentido, como es una tecnología que tampoco es eléctrica al 100% y que depende también, en cierta manera, de la parte térmica, pues claro, llegará un momento en el que se vayan perdiendo esos privilegios. Pero claro, cuando se vaya sacando primero el diésel, la gasolina, el gas y los híbridos puros también, por supuesto. Lo que no puede ser que pongamos al mismo nivel o que vayamos a retirar o que se vayan a poner las primeras limitaciones en los híbridos enchufables al mismo nivel que tenemos los térmicos, porque no es lo mismo. Los híbridos enchufables son casi eléctricos, casi, no lo son del todo, ¿vale? Pero son casi eléctricos en muchos casos. Y si hacemos un uso adecuado de estos vehículos, podemos tener un vehículo eléctrico para el día a día. Lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, me quedo ahí, no me meto más en el tema de las ventajas mientras que hablamos de las desventajas. Otra de las desventajas de los híbridos enchufables es que en la mayoría de los casos, ojo con esto, lo subrayo, no para todos, porque hay casos en los que sí tenemos carga rápida, que es a lo que voy. No tenemos la posibilidad de cargar rápido fuera de casa, o en casa tampoco tenemos la posibilidad nosotros porque no tenemos instalación, pero no podemos utilizar la red de carga pública, la red de carga rápida. Esto en el caso de los híbridos enchufables en general, pero os puedo decir que hay excepciones, hay vehículos que tenemos carga rápida, carga en corriente continua, fuera de lo que sería, pues lo que digo, fuera de casa, y tendríamos la posibilidad de cargar de hasta 24 kilovatios de potencia, hasta 50 y algunos vehículos híbridos enchufables hasta 60 kilovatios de potencia, que es una barbaridad para un híbrido enchufable, que podemos llegar a cargar el vehículo prácticamente en 25 minutos o en media hora. Otra de las ventajas que tenemos, muy importante, pero que yo tampoco voy a ponerla en el tope de la pirámide porque no considero que sea la más importante, a pesar de que muchas veces se intenta poner arriba en la pirámide, en la cima, yo no la voy a poner ahí, que serían, bueno, pues todos los incentivos que tenemos, subvenciones, incentivos que podamos llegar a tener de todo tipo, aparcamiento, cargas gratuitas que podemos llegar a tener,
reducciones en el impuesto de circulación, todo este tipo de cosas, ¿no? En ese caso, yo no me voy a centrar en eso. ¿Por qué? Pues porque esto no quiere decir que se vaya a mantener durante toda la vida. Esto es, lógicamente, no se va a hacer así. Porque no tiene sentido, ¿entendéis? No se puede subvencionar algo de por vida. Es algo que es mejor para todos. ¿Por qué? Porque lo que hemos puesto en la cúspide de la pirámide es que contamina menos, ¿vale? Incluso cero podemos llegar a contaminar. Esto quiere decir que esa es la parte más importante. Y para conseguir ese objetivo, lo tenemos que hacer de una manera en la que no nos vayamos a centrar solamente en las subvenciones, porque las subvenciones llegará un momento en el que no te pueden subvencionar por utilizar un coche. Eso no tiene sentido. A nadie le subvencionan todos los días porque utilice un diésel o un gasolina, porque nos desplacemos en coche. No nos van a subvencionar toda la vida por esto. Entonces, si queremos hacerlo ahora, estupendo, porque te van a subvencionar, vas a tener algunas ayudas, pero no esperes que eso vaya a ser eternamente así, porque es lógico que no lo va a ser. Y el que crea eso, pues va a estar confundido. Porque luego vendrán a decirnos además que nos han engañado, que fíjate, que nos vendían, que no nos iban a cobrar, no sé qué. No, es que nadie está vendiendo eso. Esa idea, el que se venda eso, se lo está vendiendo él solo y es algo erróneo. Entonces, esa sería también una ventaja, como digo, a día de hoy, pero no va a ser una ventaja que dure eternamente. Bueno, amigos, pues hasta aquí este vídeo que os había preparado con las diferentes ventajas y desventajas, si era mejor un híbrido enchufable o un eléctrico. Y os cuento, nosotros hemos tratado este tema con la mayor seriedad posible, con el mayor rigor, sin sectarismos, sin fanatismos, sin que intentemos meteros por los ojos ni una cosa ni la otra. Simplemente os ponemos sobre la mesa lo que hay. La movilidad eléctrica ha venido para quedarse. La movilidad eléctrica es muchísimo mejor que la movilidad térmica, puesto que nos permite, como hemos dicho en muchas ocasiones, depender de nosotros mismos, siempre y cuando esas fuentes de energía puedan llegar a ser renovables. En el caso de los vehículos térmicos no se puede hacer, pero en el caso de los vehículos eléctricos sí que se puede hacer. Se puede tirar de fuentes renovables y por lo tanto es una mejor opción a día de hoy, muchísimo mejor que la que pueda ser una opción térmica. Y en ese sentido, como os digo, nosotros hemos tratado este tema sin ningún tipo de fanatismo, porque al final lo que se trata es de que vosotros podáis ver cuáles son las ventajas y las ventajas de cada una de las tecnologías que vemos en el canal. Es un canal de movilidad eléctrica, por lo tanto, no esperéis que hablemos aquí de vehículos térmicos y de lo buenos que son. Estoy seguro que hay muchísimos canales donde podréis ver eso, pero no va a ser aquí. Nosotros tenemos una idea, os la hemos planteado muchas veces y como veis, os enseñamos la parte buena y la parte mala. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, amigos. Dadle like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y por supuesto, nos veremos en futuros vídeos. Y no dejéis de comentar en este vídeo. Podéis dejar vuestros comentarios siempre y cuando sean comentarios que vengan con buena intención. El que venga con mala intención se va a notar rápido, pero bueno, el que venga con buena intención, aquí se hará bienvenido siempre. Y por supuesto, no olvidéis que nos veremos en futuros vídeos, que tenemos una cantidad de novedades preparadas para todos vosotros que seguro que os va a encantar.